Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos esta noche y por aceptar nuestra invitación para esta importante capacitación sobre documentos legales para captaciones y cierres. Es el programa de desarrollo de agentes, de nuestros agentes con menos de 1 año y medio, y tratamos siempre de traer temas del interés de todos. Muchísimas gracias, Diana, y es todo tuyo el micrófono para poder hablar. Gracias, Paticita, y bueno, yo feliz de poder aportar un poco de mis conocimientos legales y ahora más con la experiencia que tengo como agente inmobiliario del día a día, qué es lo que se necesita, cómo asesorar al cliente y todas esas situaciones que puedan darse. Entonces, feliz de compartirlos con todos ustedes. Gracias, Diana. Puedes comenzar cuando quieras, entonces. Perfecto. Puedo compartir mi pantalla, ¿cierto? Así es. A ver, sí. Perfecto. ¿Se ve? Perfectamente. Buenísimo. Tal como lo dijo Patti, esta capacitación es más que todo sobre la documentación legal que se necesita tanto en las captaciones como en los cierres. Bueno, creo que ya todos los que están presentes me conocen, así que voy a obviar esta parte de mi presentación y vamos a empezar. Un segundinho. Perdón. ¿Está todo bien, Diana? Nos quedamos sin tu audio. Sí, un segundinho, es que algo le pasó a mi PowerPoint. Ahorita lo soluciono. Y Un te minuto, pido, por si es que favor. pudieras, Va, comenzar con disculpa. tu presentación, porque como este video va a quedar grabado para nuestro canal de YouTube, así, bueno, los que no te conocen sí van a saber cuál es tu estudio y tu especialidad. Ya, perfecto. Ahorita ya lo estoy. Siempre pasa estos problemas técnicos justo cuando uno va a dar. Todavía no se ve, ¿no? Sí, se ve la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfectamente. Yo te decía que te puedas ir a la primera página, a la segunda en realidad, donde está un breve resumen de tu currículum y que pudieras empezar por ahí. A ver.
Ahora sí, creo que sí. Ya. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Ya. Para los que no me conocen, y bueno, como va a quedar grabado, mi nombre es Diana Zurita, soy de profesión licenciada en Derecho, salí de la Universidad Gabriel René Moreno, hice un diplomado en Procesal Civil, también en la Gabriel, un postítulo en Derecho Laboral y Seguridad Social. Soy especialista en Dirección y Gestión de Empresas Inmobiliarias, que hice un curso técnico en CAINCO, y en trámites legales de bienes inmuebles. También a partir de octubre del 2020 estoy como agente inmobiliario en RIMAX Norte Equipetrol. Bueno, la documentación legal, como les decía, ¿por qué es necesario contar con esta documentación actualizada? Es más que todo para que nosotros como agentes inmobiliarios evitemos futuros inconvenientes al momento de que se vaya a cerrar alguna transacción. Entonces, así tendremos la certeza de que el contrato de los servicios inmobiliarios de los inmuebles a comercializar está en orden legal. También teniendo esta documentación actualizada y en orden y revisada, evitamos que se nos vaya a caer algún cierre, porque muchas veces al no conocer el estado legal de la documentación de un inmueble, cuando llega el momento de ir a notaría a firmar, cuando ya tenemos un cliente comprador, lo que pasa es que en notaría nos rechazan porque no sé, estaba mal escrito el nombre del propietario o no estaba el registro de la inscripción del derecho propietario. Entonces, para evitar esos inconvenientes y evitar que el cierre se nos vaya a caer, es que es importante poder revisar la documentación legal. No es necesario ser un experto o ser abogado para poder revisar las cosas básicas que necesitamos saber como agentes inmobiliarios. Y justo es lo que vamos a hablar en esta capacitación, que es de poder detectar lo básico y obviamente hay otros inmuebles que van a tener situaciones extraordinarias o más profundas en las que ahí sí se va a necesitar la ayuda de un abogado que realice un informe técnico, legal, que revise la documentación o que asesore al propietario en el caso que no sepa cómo hacer o cómo subsanar las falencias que tenga la documentación. Entonces ahí sí se va a requerir de un profesional en el campo en sí legal. Pero como les decía, nosotros como agentes inmobiliarios que ya vemos todas estas documentación día tras día cuando hacemos las captaciones, entonces necesitamos saber lo básico. ¿Cuál es lo básico y qué documentos necesitamos para poder hacer este contrato de servicios inmobiliarios y empezar a comercializar el inmueble? Bueno, fotocopia de cédula de identidad de los propietarios, especialmente a los vendedores, que hay que revisar que si en el carnet sale como soltero, pero ustedes saben que están casados y bueno, tienen un certificado de matrimonio y todo eso, igual se va a necesitar que el contrato de servicios inmobiliarios lo firme el esposo o la esposa como anuente. ¿Por qué es esto? Porque al momento en que se cierra el trato y en notaría va y se firma ya sea el contrato de compra-venta o la minuta de transferencia definitiva, en notaría ya tienen instalado el programa en el que revisan, no recuerdo el nombre, CIFDAP y CEGIP, en el que revisan todos los datos del vendedor. Y si es casado, entonces ahí, si no está la esposa firmante o no está en la minuta de transferencia esa anuencia de la esposa, no van a permitir que se haga el reconocimiento de firma.
Por eso es importante de hacerle las preguntas correctas también a los propietarios, ¿no? Sí, porque algunos dicen, sí, pero estoy casado, pero mi carnet dice soltero. Bueno, ahora ya no importa, aunque no diga el estado civil real de la persona, por el hecho de que ya está todo entrelazado. Entonces, para evitarnos también de que se nos vaya a caer el cierre o retrasar la transacción, desde el principio tener la documentación y las cosas claras. Fotocopia del poder legal de representación que lo faculta, que faculta la comercialización y venta del inmueble, esto en el caso que el propietario no se encuentre en Bolivia, o sea mayor de edad, o sean varios herederos, o sea una empresa. ¿Por qué es importante más que todo cuando hay herederos y hay muchas personas que son propietarias del mismo inmueble tener este poder? Es importante porque así la comunicación va a ser mucho más fácil, mucho más llevadera y no se va a ¿cuál es esa palabra? O sea, no todas las personas van a interpretar como quieran lo que se le está comunicando, ¿no? Y también porque es mucho más fácil coordinar, no sé, la firma de un contrato, coordinar las visitas con una sola persona que con 3 o 5, ¿no? Por los diferentes horarios que puedan tener. Entonces ahí yo les recomiendo que ustedes sugieran a sus clientes que cuando hay más de 3 personas con el derecho propietario del inmueble, realizar este poder y darle a una sola persona. Y ya esta persona se va a encargar de transmitirle todo a sus hermanos o a quien tenga que comunicarle, ¿no? Y también porque a veces cuando nosotros ponemos en el contrato a varias personas, viene esto de que están todos de acuerdo y resulta que a la hora de la hora, cuando se le presenta una oferta, cuando se ha hecho la negociación, se está por firmar ya la minuta, uno agarra, uno de los clientes dice, no, yo no estoy de acuerdo, no quiero ese precio. Entonces, para formalizar más el negocio inmobiliario y para no dar una mala impresión al futuro comprador, es que hay que sugerir esto cuando son más de 3 personas los que son propietarios del inmueble. Fotocopia del título de propiedad. El título de propiedad es el que en sí viene a ser la minuta de transferencia definitiva, pero ya protocolizada del anterior propietario con el actual propietario, que es el cliente que quiere vender. No sé si se entiende esa parte. Igual cualquier consulta que tengan, agarran el micrófono, lo abren y preguntan para que así nosotros vayamos respondiendo al momento las preguntas y las inquietudes que vayan a tener. Entonces, esta fotocopia del título de propiedad es importante también porque ahí se revisa los datos técnicos y con el alodial y con el certificado catastral. El folio real o alodial actualizado que no sea mayor a 3 meses. ¿Por qué? Porque en 3 meses puede cambiar el derecho propietario, en 3 meses pueden haberle puesto una hipoteca, un gravamen, una anotación preventiva o tener algún proceso judicial. Entonces, es importante de que ustedes les soliciten ese alodial actualizado a sus clientes vendedores. Y así nosotros también aseguramos que realmente la persona que está contratando nuestros servicios inmobiliarios es el propietario de ese inmueble, ¿no? Porque a veces nos llegan clientes que quieren vender su casa o quieren vender algún terreno, algún inmueble, y ya cuando uno les pregunta, ¿es usted el dueño? No, es de mi papá, es de mi mamá. Entonces nosotros no podemos firmar el contrato de servicios inmobiliarios si es que no es la persona propietaria del inmueble que quiere vender. ¿Por qué? Porque si firmamos el contrato de servicios con el hijo y en realidad el propietario es el padre, cuando ya nosotros hemos hecho toda la gestión
comercializadora del inmueble, hemos llevado prospectos compradores, se ha hecho la negociación, hemos tenido el contacto directo con el hijo, en todo momento se cierra, aceptan y se firma, luego aparece el padre y dice, no, yo nunca di mi autorización para que se venda el inmueble, o yo no estoy de acuerdo, yo no he firmado nada. Entonces, para evitar esas situaciones, es mejor de que nosotros primero estemos seguros del derecho propietario. Y eso lo vemos en el alodial. Ahora, hay casos en que efectivamente es una persona el propietario, pero por X motivos, o motivos de impuestos, o motivos de que trabajaba en una institución pública, el propietario hizo de que su cuñado o su amigo de confianza esté como propietario en el alodial, o sea, legalmente, ¿no? En los papeles. En ese caso, ¿qué hacemos nosotros si en realidad el propietario es la persona a la que tenemos el contacto? Bueno, en ese caso lo que se tiene que hacer es realizar el contrato de servicios inmobiliarios. Mantenemos toda la comunicación con nuestro contacto, pero quien firma el contrato y la minuta de transferencia cuando se logra cerrar la transacción es la persona a la que aparece en los documentos. Entonces ahí ya el contacto, tu cliente ya tendría que haber hablado con su amigo, con su cuñado, con quien tenga ese derecho propietario, y decirle y que esté predispuesto cuando haya que ir a firmar. El certificado catastral, que más adelante vamos a ver cuál es para los que no conocen. Es importante que revisemos todos los datos técnicos que tenga cada una de estas documentación, porque recuerden que el alodial, el certificado, el plano, impuestos, el título de propiedad, todos los datos técnicos tienen que coincidir, tienen que ser el mismo en metros cuadrados, el mismo en colindancias, el mismo con el nombre, el mismo con todos esos datos, tiene que coincidir. Y también los impuestos al día, en particular a nosotros nos interesa el último impuesto de la última gestión, para verificar que todo esté en orden. No, ahora van a haber clientes que van a decir, mis impuestos todavía no los he pagado, pero los voy a pagar cuando se venda el inmueble. Bueno, entonces ahí yo les recomiendo que cuando ustedes reciban toda esta documentación en fotocopia simple, no es necesario el original, así le dan también confianza a su cliente de que no pueden hacer nada con esta documentación más que revisar, porque hay algunos clientes que son muy inseguros o que no quieren prestar mucho su documentación. Entonces ustedes le dicen, no, solo necesitamos la fotocopia simple porque es parte del procedimiento de nuestra empresa, es parte de nuestros protocolos y necesitamos revisar que toda la documentación esté en orden. Entonces, ahí ya cuando ustedes reciben toda esta documentación, yo les sugiero que realicen un acta de recepción de documentación legal. Esta acta, por ejemplo, si el plano de uso de suelo está desactualizado porque tiene una vigencia de 5 años, entonces ahí ustedes colocan plano de uso de suelo de fecha tanto, y más abajo en observaciones pueden poner, es importante o necesario que el propietario realice su actualización del plano de uso de suelo. También solamente se dio los impuestos hasta la fecha 2018, se debe pagar impuestos desde esa gestión hasta la actual. ¿Por qué les digo esto? Porque así ustedes como agente inmobiliario se respaldan en el caso de que cuando el cliente agarra y dice, no, yo le entregué mi original de mi testimonio, ahora no hay, no lo encuentro, o usted no me dijo que había que actualizar el plano, o no me dijo de que tengo que pagar los impuestos, o que se tiene que entregar los impuestos al día al comprador. Entonces, para evitar
esas cosas que pueda decirnos el cliente, no digo que lo vayan a decir siempre, sino que hay algunos clientes que sí, efectivamente se hacen los desentendidos, y para evitar eso es importante de que realicen esta acta de recepción de documentos. Entonces usted agarra y le dice, no señor, acuérdese que usted me dio estos documentos, yo le puse estas observaciones, aquí tengo la recepción y su firma de lo que me entregó. Y así ustedes están respaldados, ¿no? Ahora lo que les decía con respecto a la Lodial, a ver, lo voy a hacer más grande acá. Perdón, Ahí se Diana, ve. antes de que pases a la Lodial, preguntaba Silvia Vanegas, en caso de usufructo, ¿quién firma? Pasa que en caso de usufructo o usucapión. Usufructo, dijo, puso ella en el chat. Me imagino que se debe referir a usucapión, porque el usufructo es más que todo para el uso, pero es para cuando, por ejemplo, hay una empresa petrolera que abre camino en una comunidad, entonces se le da esos usufructos a los comunarios, digamos, ¿no? Pero me imagino que debe ser usucapión lo que ella se refiere. En ese No, caso, ¿perdón? disculpa que te corte. No, es usufructo. Lo que pasa es que yo estoy mostrando una casa de una señora que, o sea, está a nombre de los hijos, 4 hijos, pero ella lo tiene como usufructo. O sea, tiene un contrato de usufructo que ella hasta el día de su muerte, ella puede vender, comprar, o sea, alquilar, ¿no? Entonces, pero ella ya ha decidido vender esa casa. Pero ese usufructo está inscrito en derechos reales. No sabría decir, yo tengo, digamos, el cliente comprador. Entonces, Ya. ¿qué es lo que tengo que decir en ese entonces? Claro, porque en el caso que esté, digamos, inscrito en el derecho real, porque hay diferentes inscripciones de derecho propietario en el alodial, en derechos reales, ¿no? Por ejemplo, hay por la compra-venta, hay por la declaratoria de herederos, hay en este caso por el usufructo. Entonces, si en el alodial actualizado aparece el nombre de la señora ahí y dice usufructo, entonces ella es la que firma el contrato de compra-venta o la minuta de transferencia. Ella es la que puede vender, porque está como una clase de derecho propietario de ese inmueble. Entonces, si dice eso, ella puede hacerlo. En el caso que sea solamente un documento privado que le hayan hecho y que ella no esté, sino que los últimos que aparecen como propietarios son los hijos, entonces son los hijos los que tienen que firmar, o caso contrario, regularizar ese usufructo e inscribirlo ahí en derechos reales. Gracias, Dianita, perfecto, fuerte y claro. Ok. Ya, pasamos a la siguiente, que es lo que les decía del alodial. Este es básicamente un alodial, ya todos me imagino que los conocen, y para los agentes nuevos, esta es como que nuestro documento premium en el que ahí sí o sí salta todo lo que tiene ese inmueble, ¿no? Entonces, esta parte de acá, ¿ven mi cursor? ¿O no? Sí, se ve. Se ve perfectamente. Perfecto. ¿El cursor lo ven, sí, no? Porque quiero indicarles. Sí, se ve, Diana. Perfecto. Esta parte de acá donde dice la matrícula número tanto, esa es la matrícula con la que se ha registrado ese inmueble en primera instancia. Entonces esa va a ser su matrícula por siempre, y bueno, en el caso de terreno va a tener una matrícula madre, y cuando ya individualicen las distintas parcelas o los distintos metros cuadrados, entonces de esa matrícula madre van a salir muchas más varias, y ahí ya el terreno, o en el caso, por ejemplo, también de los proyectos cuando son condominios
verticales, el terreno va a tener la matrícula madre, pero ya el desarrollador cuando empieza a vender los departamentos, ahí hace la respectiva individualización y cada departamento tiene su propia matrícula. Entonces esta es la matrícula. Esta matrícula es importante que al momento de realizar el contrato de compra-venta o la minuta definitiva esté escrita correctamente. Esta parte que está acá en el cuadradito en rojo son los datos técnicos que tienen que revisar. Tienen que revisar el tema de la ubicación, el tema de la superficie, las medidas, las colindancias. Como les decía, tienen que coincidir con el plano de uso del suelo y el certificado catastral y el testimonio de propiedad. Y ya acá tenemos 3 casillas. La A, que es donde se pone la titularidad sobre el dominio, donde se coloca el derecho propietario. Ustedes tienen que revisar que el último derecho propietario sea el cliente o la persona que quiera vender el inmueble. Entonces acá va a salir lo que es, se pone por asientos, asiento 1, 2, 3, entonces ustedes se van al último. ¿Cómo se dan cuenta cuál es el último? Bueno, acá en esta parte dice página 1 de 2, página 1 de 5, entonces si el cliente se quiere hacer el vivo y solamente les da, no sé, hasta la página 3 y dice 3 a 5, entonces ustedes se fijan y dicen, bueno, acá falta que me pase más hojas de suelo dial. Entonces el último es el que tiene el último derecho propietario. En la casilla B está lo que son los gravámenes y restricciones. Bueno, en esta alodial no tiene nada, pero ahí también van a ir apareciendo, no sé si tiene algún crédito bancario, si tiene crédito por vivienda social, si ha hecho una ampliación de su crédito, si tiene algún, por ejemplo, se ha prestado de una persona particular, pero esta persona particular ha grabado ese préstamo, entonces va a aparecer ahí, o si tiene alguna anotación preventiva por algún juicio o algún mandamiento de embargo, entonces ahí ustedes tienen que abrir ojos y, bueno, consultarle cuál es la historia detrás de esto, si es que en la casilla C de cancelaciones no está cancelado esos asientos. Ahora, voy a ver si el siguiente, acá. En este ejemplo se ve mejor. Por ejemplo, aquí hay 2 anotaciones, 2 asientos, y aquí están las cancelaciones de esos 2 asientos. Pero no se vayan a confundir o porque vean de que hay 2 cancelaciones van a referirse a esas. Siempre verifiquen de que en la parte de cancelaciones diga se canceló el asiento B1, que hace referencia a este asiento, a este gravamen. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, de que dicen se canceló el asiento B2, que vendría a ser esta, pero ya no hay el B1. ¿Por qué? Porque esta, por ejemplo, puede ser que haya sido un crédito bancario y esta de una persona particular. Entonces, ¿qué hizo el propietario? Terminó de pagar a la persona particular, se realizó la cancelación de ese asiento, pero aún sigue debiendo al banco. Entonces es importante que ustedes verifiquen cuál es el asiento que se ha cancelado, porque no siempre va a estar correlativo. Se canceló el 1, 2, 3, no. Puede ser que se canceló el 1, el 5, el 3, el 4. Entonces ahí es siempre verificar. Este viene a ser lo que es el certificado catastral. Este lo emite la alcaldía. Y bueno, también se tiene que revisar en esta parte de acá los datos técnicos, las colindancias y los metrajes que estén iguales en los 3 documentos. Hay una casilla que dice propietario, que es en realidad donde tiene que estar el propietario, en este caso viene a ser el cliente que quiere vender, ahí tiene que aparecer su nombre. Si aparece en la casilla de comprador o poseedor,
significa que él anteriormente, cuando compró el inmueble, realizó todos los pasos, inscribió en derechos reales su derecho propietario, su titularidad, pero no lo hizo en catastro. O sea, ¿por qué? Porque sigue apareciendo en esta casilla, que por lo general es el último paso que nunca nadie lo hacía. Ahora sí, ya lo están haciendo más frecuente, y es importante que esto esté actualizado. ¿Por qué? Porque en el caso de que ustedes tengan clientes compradores que vayan a sacar con financiamiento bancario esa compra de ese inmueble, el banco le pide toda la documentación que esté en orden, que esté actualizada, y por no tener eso actualizado, puede ser de que se atrase la transacción, o que se caiga, o que den una mala impresión al comprador, porque se supone que por eso es que está comprando con RE/MAX, porque somos una empresa inmobiliaria profesional, seria, que revisa toda la documentación. Entonces, es importante que cuando pase esto, que el nombre de su cliente aparezca en esta casilla comprador o poseedor, en esa acta que ustedes le hicieron de recepción de documento, se ponga de que es necesario hacer el cambio de nombre en el certificado catastral. Y bueno, ustedes pueden ir captando ese inmueble siempre y cuando el derecho propietario esté en el alodial, en derechos reales. Pueden ir captando, y a medida que lo van comercializando, ustedes le dicen al propietario que vaya actualizando o poniendo en orden legal esta documentación. Porque para que también ustedes saben de que un inmueble, cuando lo comercializamos, nos puede llevar 3, 4, 5, 6 meses. Entonces, mientras comercializamos el inmueble, el propietario puede ir actualizando esta documentación sin necesidad de ningún atraso, ¿no? ¿Por qué podemos captar así? Porque, por ejemplo, si es que nosotros le decimos, bueno, actualícelo antes y después firmamos contrato, puede ser que perdamos esa captación, porque las instituciones acá en Santa Cruz, bueno, en Bolivia en general, son bien burocráticas y tardan bastante. Entonces, esta actualización, este cambio de nombre de catastro puede tardar 3, 4 meses, y nosotros estamos perdiendo esos 3, 4 meses de comercializar un inmueble. Pero les digo, en estos casos, ¿no? Porque si, por ejemplo, en el alodial ustedes revisan de que no está ahí su nombre inscrito como derecho propietario, entonces ahí sí no es recomendable captar el inmueble. Este viene a ser el plano de uso de suelo. Esta es la anterior versión. Un plano tiene vigencia de 5 años. Hay algunos bancos que cuando sacan un crédito bancario piden hasta de 3 años que sea, ¿no? Pero normalmente es 5 que tiene la vigencia. Antes acá aparecían los nombres de los propietarios, están con los datos de la dirección. Aquí está el inmueble, tiene todos sus sellos, y hay una casilla que dice el uso de suelo. El uso puede ser mixto o puede ser de vivienda. Entonces, si es mixto, significa que puede ser de uso residencial y de uso comercial. Y si es vivienda, solamente puede ser residencial, es decir, que no se podría construir, por ejemplo, un edificio de, no sé, 5 o 6 plantas, dependiendo del lugar o el sector donde esté ubicado el inmueble, ¿no? Entonces, también es importante, por ejemplo, porque a veces captamos casas que son antiguas y que lo que nos sirve es el terreno para comercializarlo y ofertarlo a inversionistas que puedan construir proyectos. Entonces, ellos no van a poder hacerlo si es que el uso de suelo no es mixto, y eso también nos perjudicaría a nosotros. Y este viene a ser el plano de uso de suelo actual
que es actualizado. Como pueden ver en esta parte, ya no aparece los nombres de los propietarios, solamente aparece los datos de la ubicación del inmueble, la zona, distrito, número de lote, superficie, según mensura, según título. Entonces, solo aparecen esto. Y también tiene el tema del sello. Este viene a ser el uso de vivienda, que solo es para, bueno, construcción residencial. Aquí también están los que son, en el caso, por ejemplo, para comercializar mejor un inmueble, porque hay a veces compradores que nos preguntan cuánto tiene de frente, cuánto tiene de ancho, y nosotros, para no estar haciendo nuestros cálculos, bueno, en el plano de uso de suelo, de frente tiene 14 y por 27. Entonces ahí ya tenemos la información a la mano. Es por eso importante conocer los datos, conocer el documento en sí. Y lo que les mencionaba al principio, en el caso de que existan varias situaciones extraordinarias que aparezcan y que ustedes como agente no están o no tienen el conocimiento legal en sí, es importante de que les sugieran de que lo haga revisar con un abogado, o ustedes, si tienen algún abogado, que les realice un informe legal para que ustedes capten ese inmueble correctamente. Bueno, ¿qué tiene que tener este informe? Bueno, básicamente los datos de que el propietario sea el que va a vender, tenga el derecho propietario o tenga el poder que lo faculte. Algo que me estaba olvidando de mencionarles es que en el caso de que tengan poder para vender, ustedes revisen de que específicamente diga de que lo está facultando para vender el inmueble, y tiene que tener los datos técnicos del inmueble: manzana, V, zona, dirección y, lo más importante, el número de matrícula del inmueble. Porque pueden también haber personas, no sé, que quieran vender o que quieran hacer daño a alguien, y pueden mostrarles a ustedes un poder que en realidad no era para ese inmueble. Entonces, para evitar esas situaciones y para que nosotros tengamos la seguridad y le transmitamos esa seguridad al futuro comprador de que todo está en orden, hay que revisar bien esa parte en específico. 2, que el inmueble no esté limitado por gravámenes, usufructos, hipotecas u otros similares, o anotaciones preventivas o mandamientos de embargo. Eso es muy importante, y ustedes que estén alerta, porque en el caso que diga en la casilla B de la LUDIAL que tiene mandamiento de embargo, aunque él siga en la casa, en el inmueble, y que no sé, sea de hace unos 5 años ese mandamiento, pero que no esté cancelado, que si es que el propietario les dice, no, pasó esto, pero ya pagué, ya se canceló, pero no hizo ese trámite, ese último cierre, ahí es importante que ustedes le digan, bueno, realice esa cancelación para que luego lo comercialicemos, porque puede darse el caso, aquí 3, 4 meses, la institución o la persona que le puso ese mandamiento de embargo, o el juez, porque tuvo algún proceso, se reactive y que se realice el mandamiento de embargo y se le quite el inmueble. Entonces ahí es importante también decirle al propietario que es necesario hacer ese último trámite. Que el inmueble no esté afectado por prohibiciones, restricciones legales, judiciales o convencionales que impidan o que faculten la venta, que es lo que les decía, que se haya cumplido la normativa legal y reglamentaria sobre lotes, urbanizaciones, subdivisiones, copropiedad, construcciones, etcétera, que el inmueble no registre deudas impagas por conceptos de impuestos, que si está en caso de inmuebles sujetos a copropiedad no registre deudas impagas por gastos comunes, o que en el caso, por ejemplo, cuando son inmuebles en condominios cerrados, sean verticales u horizontales, a veces
el propietario no paga de 5 o 6 meses sus expensas. Entonces, si bien él les puede decir de que debe y que lo va a pagar con la venta del inmueble, es importante que eso también esté dentro de ese acta o informe legal, porque así también el propietario ve de que ustedes están alertas o que revisan la documentación y que saben de lo que están haciendo. Entonces no se la van a poder charlar, ¿no? Para entregarle ya al futuro comprador todo saneado. Y bueno, y que se cumplan todos los requisitos legales para que la venta sea válida. Entonces, como les decía, pueden darse casos extraordinarios que no sé, en el catastro, en el plano, en el título de propiedad, en el carnet de identidad del propietario esté su nombre completo y que justo en el alodial le falte un apellido. Entonces, ese es un caso extraordinario en el cual ya se va a necesitar la ayuda de un abogado y un asesor para el propietario, en el que se le va a decir, bueno, se necesita hacer una corrección de datos de identidad por la ley 247. Entonces se hace ese trámite, se corrige en el alodial y ya todo está en orden nuevamente. O que, por ejemplo, no se esté mal el carnet de identidad o que esté mal las colindancias, entonces se hace la corrección de datos técnicos. Todas esas situaciones extraordinarias es que ya ahí se debe asesorar al cliente que contrate un abogado que les realice esos trámites. Y bueno, aquí tengo unas consultas que son repetidas y que se las quiero transmitir. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el propietario del inmueble no ha realizado la transferencia definitiva en todas las instancias correspondientes y solo tiene el contrato de compra-venta o la minuta de transferencia definitiva? Esto se da más que todo, por ejemplo, cuando compran terrenos en proyectos y, por ejemplo, lo pagan a plazos. Entonces, mientras el comprador no pague el total, la empresa constructora no les da ese derecho propietario, pero sí tiene el contrato de compromiso de compra-venta. Y el propietario quiere venderlo, quiere traspasarlo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros podemos captar ese inmueble. Sí, podemos captarlo con esa fotocopia de ese contrato de compromiso compra-venta, más una certificación de la empresa constructora y obviamente también verificar de que la empresa acepte la cesión de derecho propietario. Nosotros captamos el inmueble, lo vendemos e incluso el nuevo comprador ya aparecería como primero o segundo comprador y no tiene ya varias personas que antes tenían la titularidad. Se puede hacer eso, hay que verificar, sí, de que esté correctamente, que todos los datos estén en orden y podemos ir comercializando. ¿Qué pasa si el propietario tiene desactualizada la documentación legal? Lo que les decía, siempre y cuando el derecho propietario esté especificado en el alodial, en el la última casilla, entonces ya nosotros podemos ir comercializando el inmueble, pero haciéndole seguimiento al propietario de que actualice la documentación pendiente, si es que tiene un plano que ya pasó más de 5 años o que si en el catastro no aparece en la casilla del propietario, entonces podemos ir comercializando eso, pero siempre haciéndole el seguimiento para evitar justamente lo que les decía a un inicio, de que por ahí el propietario se olvidó de actualizar los documentos, ustedes se olvidaron de que había que actualizar algún documento y que a la hora de la hora, cuando estamos firmando en notaría, nos digan de que no se puede porque el dato no coincide, porque no está correcto el nombre. Entonces eso haría de que nos
retrase la transacción o que se pierda ese cierre, esa venta. Obviamente no vamos a estar encima del cliente consultándole día por medio si ya hizo, digamos, ¿no? Pero de vez en cuando ir diciéndole, o en los informes que ustedes le den de sus gestiones de comercialización, poner ahí en observaciones u otros o varios, poner no se olvide de que tiene que actualizar este documento para evitar de que se atrase la transacción en el caso que tengamos una oferta seria o un posible comprador. ¿Qué pasa si el inmueble antes era un lote de terreno y ahora es una vivienda, pero sigue apareciendo en impuestos municipales como terreno? ¿Este afecta a la venta? Sí puede afectar a la venta, entonces lo que se tiene que hacer ahí es cambiar e informar ante la alcaldía de que, bueno, ya ahora es vivienda, presentar en el caso de que sea algo nuevo, el proyecto, el plano de proyecto arquitectónico aprobado, y lo que hace impuestos municipales, es decir, lo que hace la alcaldía es hacer un retroactivo y le cobra un monto de esos años en los que no pagó como vivienda, y sino como terreno de acuerdo a los cálculos que han hecho, ¿no? Entonces el propietario tiene que actualizar eso ya para dejar en orden y poder transferirle el inmueble de manera correcta al futuro comprador. Porque igual recuerden de que cuando se hace el contrato de compra-venta a la minuta de transferencia definitiva, hay una cláusula que dice de que todo está en orden legal, pero en el caso que haya que sanear algo, es obligación del vendedor hacerlo. Los contratos de compra-venta o arrendamiento, ¿quién los realiza? Bueno, en este caso, ustedes les consultan al vendedor, al propietario vendedor, si tiene un abogado que realice ese contrato. Si él les dice sí, yo trabajo con un abogado, entonces directamente pasa a hacerlo su abogado, pero ustedes haciéndole seguimiento y teniendo contacto con el abogado, ¿no? En el caso que les diga que no tienen abogado, entonces ustedes pueden sugerirle algún abogado con el que ustedes trabajen, alguna notaría con la que ustedes trabajen, para que realice esos contratos. ¿Quién paga los contratos? Bueno, se paga 50 y 50 entre comprador y vendedor o propietario e inquilino. En el caso, por ejemplo, de que sea una venta, no sé, millonaria, que ustedes estén ganando hartísima comisión, ahí pueden ustedes cancelar ese contrato como un valor agregado que le puedan dar a ese su cliente, ¿no? Entonces ya eso va a depender de ustedes. Ahora, para los que recién están empezando como agentes inmobiliarios, y todavía obviamente no tienen esa inversión para hacer ese valor agregado, entonces ahí, bueno, decirles de entrada le corresponde el 50% a cancelar al propietario y 50% al comprador. Lo mismo con los gastos notariales. El pago de la comisión se realiza después de la venta o arrendamiento. En el caso de una venta, si es que es con financiamiento bancario, bueno, al momento que les den el 20%, entonces el vendedor tiene que cancelarles la comisión a ustedes. En el caso de que sea un pago al contado, se cancela, bueno, al momento que se ha firmado, ¿no? Y que el comprador le ha pagado al vendedor, entonces ustedes sutilmente agarran y le dicen al vendedor, a su cliente, que, bueno, aquí está el número de cuenta a la que puede hacer el depósito, la transferencia de la comisión, o puede ir a la oficina a realizar el pago. Bueno, eso ya va a depender de ustedes y de que también conozcan a sus clientes para ver la mejor forma de cobrarles esa comisión. Y en el caso de los arrendamientos que vienen a ser los alquileres, lo mismo, al momento de la firma del contrato de arrendamiento, ahí se tendría que cancelar la comisión. Bueno,
Ahora les hice un proceso de venta o alquiler, en este caso ya viene a ser el cierre, digamos, de la transacción. ¿Y cuál es la gestión de ustedes como agentes? Bueno, el paso 1, ustedes le muestran la oferta a su cliente, el cliente le da el visto bueno, entonces en el caso de que ustedes se vayan a encargar de hacer el contrato con su abogado o que ustedes lo hagan, entonces ahí ya le solicitan la documentación al comprador, si también es su cliente, o si el comprador viene representado por otro agente, entonces le solicitan esa documentación al agente que representa a ese comprador. ¿Cuál es esa documentación que se necesita? Básicamente es el carnet de identidad, que en el caso que se han casado, obviamente el de la esposa o esposo también, ¿no? Porque ustedes ya tienen todos los datos del inmueble que se está vendiendo. Entonces solo es eso lo que se necesita. El paso número 2 es coordinar con este abogado para la elaboración del contrato de compra-venta-alquiler. En teoría no tendría que tardar más de 24 o 48 horas en que esté listo el contrato, porque así también no dilatamos todo este proceso, ¿no? El paso número 3 es pasar ese contrato borrador tanto al vendedor, primero al vendedor, que el vendedor le dé el visto bueno, o al propietario en el caso de arrendamientos, por ejemplo, de que estén todas las condiciones o las negociaciones que hay, formas de pago, plazos, etcétera. Una vez que el vendedor le da el ok, recién se le pasa al comprador o al agente que representa al comprador para que también dé el visto bueno. Entonces todo está ok y se coordina, ustedes como agente coordinan el lugar, la fecha para la firma de ese contrato, de ese reconocimiento de firmas en notaría. Entonces ustedes ya tienen que tener previamente listo el contrato impreso con la firma del abogado, tienen que haber revisado que tengan un alodial actualizado, porque hay notarías que piden incluso del día el alodial, hay otras notarías que aceptan hasta de una semana o incluso hasta de un mes, pero ustedes todos esos datos tienen que asegurarse antes de ir a notaría con los clientes. Llaman a la notaría, les hacen esa consulta, les preguntan qué más necesitan, cuánto va a costar el reconocimiento de firma. Entonces ya con todos esos datos ustedes coordinan con ambos clientes. La firma va a ser el día tanto, ahora tanto, y va a costar tanto. Entonces cada uno le corresponde el 50% de esos costos, ¿no? Ya van a notaría, son 3 originales lo que tienen que llevar del contrato, la documentación en original y, bueno, el alodial actualizado. Entonces, el último paso que no les puse acá es que cuando ya se ha firmado, supongamos que el cliente ha pagado el 100%, o sea, pagó todo. No se debe, en ese caso está la minuta de transferencia definitiva. Y ahí se firma todo y luego se hace entrega del inmueble o se coordina una fecha de entrega del inmueble. También esto en el caso de los arrendamientos. ¿Qué tienen que ustedes ya previamente haber hecho? Un acta de entrega de documentos para entregarle al comprador. Entonces ahí ponen, se está entregando el plano de uso de suelo original de fecha tanto, se está entregando el catastral de fecha tanto, actualizado, se está entregando impuestos hasta la gestión 2020 en originales, se está entregando antecedentes, se está entregando tanto, tanto, tanto. Todo eso ustedes ya lo ponen, ya lo tienen que tener listos para cuando se hace la entrega de la documentación legal. Entonces, ustedes le entregan ese folder con esa documentación y se hacen firmar la hoja de recepción. Es importante porque después hay algunos compradores que
capaz y lo pierden o algo pasa y dicen, no, usted no me entregó, o no me entregó eso, o no me entregó aquello. Entonces, ustedes ya están respaldados de que efectivamente sí se entregó todo, ¿no? Ahora, en el caso de los arrendamientos, ¿qué es lo que hago y sugiero? Es que esa acta de entrega de documentación obviamente la va a firmar el propietario, como que el acta de entrega de toda la documentación que nosotros recibimos de ese inquilino, carnet de identidad, certificado de trabajo, si le hemos pedido antecedentes policiales, antecedentes penales, también imprimimos si es que ha hecho una transferencia o depósito bancario o se ha dado en efectivo algún recibo. Todo eso lo colocamos en el acta de entrega de documentos que nosotros le estamos haciendo entrega al propietario de esa documentación del inquilino. De que para que el inquilino, para que el propietario después ya tenga conocimiento y obviamente ya el contacto sea directo entre propietario e inquilino para la gestión de cobros de alquileres, para, no sé, todo lo que tenga que ver mantenimiento, que tenga que hacerle el inmueble, ya todo sea propietario e inquilino, porque ese ya no sería nuestro trabajo, ¿no? Ya nosotros terminamos el trabajo de agentes al momento de que se firma y se da el alquiler. Entonces, eso es importante de que previamente ya tengan coordinado, tengan realizadas esas actas para que en el día en que se firma el contrato no estemos que, ay, faltó esto, faltó aquello, o que el comprador pregunte dónde están dónde están los papeles, obviamente porque ya ha pagado todo el total, qué sé yo, no. En el caso de que el comprador esté pagando a plazos o que haya sacado con financiamiento bancario, pues se realiza el contrato de compra-venta y ahí se especifica los plazos y formas de pago. Si ha dado alguna reserva, también es importante de que esa reserva tenga arras para que en el caso de que el comprador desista, entonces ha perjudicado al cliente, ha perjudicado al propietario, ha perjudicado a la gente porque pudo haber seguir comercializando o pudo haber otro interesado que no se gestionó con él, entonces es importante de que esas reservas tengan arras. Y bueno, una vez y en ese contrato se especifica que al momento que se termine de cancelar el total del pago de la venta del inmueble, de la compra del inmueble, entonces se va a realizar ya lo que es la minuta definitiva de transferencia o ese mismo contrato de compra-venta ya se protocoliza para que ya el comprador ya realice todos sus trámites para obtener su derecho propietario. Entonces, esta es la documentación legal. En el caso de que ustedes sean, por ejemplo, los que representen al comprador, lo que tienen que orientarlos o sugerirles, porque hay, en especial algunos compradores que son primerizos o son personas mayores o que nunca han hecho este tipo de trámites, entonces ustedes, bueno, le dicen de que ya terminó, compró el inmueble, pero que necesita hacer este trámite para asegurar su derecho propietario. Entonces se firma la minuta de transferencia definitiva en la notaría, el reconocimiento de firma. Luego con ese documento, junto con el impuesto de la última gestión pagada, tiene que ir a la alcaldía a que les realicen un cálculo de cuánto es el impuesto a la transferencia que tiene que cancelar por ese inmueble que ha comprado. Entonces le calculan, el comprador tiene 10 días hábiles para pagar ese impuesto, caso contrario va a tener multas por día. Entonces es importante también, en el caso que ellos le pidan asesoramiento, ustedes les hagan mención y les recalquen de eso. Y una vez que ha pagado ese impuesto, ya va y solicita la transferencia en el plan
en el plan regulador del plano de uso de suelo que va a corresponder al distrito que corresponde el inmueble. Entonces, una vez que le entregan ese plano de uso de suelo, junto con la minuta transferencia, con la minuta transferencia, con el reconocimiento de firmas, con el pago de impuestos a la transacción, entonces se va a la alcaldía para realizar la transferencia en el certificado catastral. Sale el certificado catastral y va a salir el nombre de su cliente como comprador o poseedor. Toda esa documentación recién va a la notaría donde se hizo el reconocimiento de firma para que se protocolice ya ese documento. En esa protocolización va a tener que ir nuevamente el vendedor a firmar. Entonces, en el caso de que el vendedor no tenga tiempo, no pueda o no quiera, entonces ustedes le sugieren de que él les dé un poder a su cliente comprador para realizar específicamente estos trámites y así ya no lo molestan más al vendedor. Entonces, una vez que ya tienen la protocolización del testimonio, que ya se convierte en testimonio de propiedad, ustedes recién ya pueden inscribir en derechos reales. Entonces, ingresan toda esa documentación, pagan unos aranceles a derechos reales y ahí ya les va a salir el nuevo alodial con el nombre de su cliente en la última casilla, como que ya adquirió el derecho propietario de ese inmueble. Y sale eso y nuevamente tienen que ir ya a la alcaldía que le corresponda a realizar ya el cambio de nombre en el certificado catastral, que es el último paso para que aparezca el nombre en la casilla de propietarios. Entonces, esos serían los pasos para que ustedes, en el caso que sus clientes les pregunten qué tienen que hacer después, ustedes como que los guíen un poco más y también para que tengan en cuenta de que no se termina la compra con el monto que ha comprado el inmueble, sino que tienen que tener un monto extra para hacer estos trámites, ¿no? Porque se paga el 3% del impuesto municipal a la transferencia y se paga un 5% como arancel en derechos reales. Entonces, ya con el monto de la compra del inmueble, ya ustedes más o menos le calculan y le dicen más o menos tiene que tener esto en dinero para poder realizar estos trámites. Y lo más importante es de que tengan ese 3% para que lo cancelen dentro de los 10 días hábiles y no les generen multa. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que se haya comprado un departamento nuevo de una empresa, entonces ahí se paga el impuesto a la transacción, porque vendrían a ser como el primer derecho propietario, y ahí la empresa constructora que ha vendido, bueno, tiene que adjuntar otros requisitos adicionales que pide la alcaldía, tienen que estar inscritas dentro del rubro en la alcaldía para que el comprador pueda realizar esa transferencia en el certificado catastral. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes le tienen que hacer seguimiento si es que a la empresa de que le dé toda esa documentación para que el comprador, su cliente, tenga toda la documentación y pueda ir a hacer todo este trámite. Y en el caso de que el comprador lo haya sacado con financiamiento bancario, bueno, es el banco el que se encarga de hacer toda esta gestión. Obviamente aquí les puse unos costos aproximados, pero de si es que se paga al contado, de que si se saca con financiamiento bancario. El con financiamiento bancario siempre va a ser un poco más por el hecho de que, por ejemplo, ellos se encargan de hacer todas esas gestiones y les cobran, y también, por ejemplo, una protocolización del testimonio
si lo pagan al contado, les sale aproximadamente, no sé, unos 180, 200 bolivianos, a diferencia que si lo hace el banco, les va a cobrar 300, 350, dependiendo del arancel que esté actualmente en notaría, ¿no? Entonces, esos costos es bueno que le digan a su cliente comprador que tiene que tenerlos previstos, y también hacerles recuerdo, y algo que me pasó recientemente y se los comparto, es que yo tuve una cliente que le interesaba comprar un departamento en un edificio, y bueno, mi error fue no mencionarle al inicio de que aparte de ese pago que tenía que hacer, también tenía que tener previsto el tema de la transferencia y del pago de impuestos, más que todo, ¿no? Del 3%. Entonces, a la hora, solamente ella hizo una reserva, pero después ahí me dijo de que no le había dicho de que tenía que tener ese monto, que ella solamente contaba con el otro, y que, bueno, la negociación no se dio, pese a que yo le dije, pero podemos hablar con el desarrollador para ver qué posibilidad hay de que ellos le paguen, o sea, de negociar, ¿no? Y llegar a un acuerdo. Pero no quiso, dijo que no le había informado de eso, que como ella venía también de otro departamento, capaz acá, por costumbre, está de que el comprador sea el que pague el impuesto, cuando en realidad la norma lo dice de que es el vendedor el que tiene que pagar, pero en la práctica no sucede eso. Entonces, siempre es bueno recalcar de que este comprador va a tener estos gastos adicionales y que tiene que prever esos costos extras. Y bueno, esa sería la presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Diana, buenas noches. Quería consultarte lo que hablabas un poquito de los terrenos, para poder, o sea, si yo quiero captar un terreno que todavía no tiene la matrícula, el número de matrícula, pero sí tiene un número matriz, ¿puede ser? La matrícula madre. Esa, perdón. Madre. ¿Yo puedo captar ese terreno con ese número madre? O sea, pero ese terreno ya ha sido individualizado, ya, a ver cómo te explico. Es un terreno originalmente en el cual solamente el vendedor quiere vender una parte, no todo el metraje, ¿cierto? Por decir, si tiene 1000 Sí, metros cuadrados, solamente quiere vender 200 metros cuadrados, que si los puedes captar. sí, eso, si lo puedo captar o tengo que esperar a que tenga el número de matrícula. Tenés que esperar a que el vendedor haya hecho la individualización de esa matrícula, porque si vos captás con la matrícula madre es como si estuvieras vendiendo todo el terreno. Entonces, sí o sí tenés que decirle, bueno, si quiere hacerlo así, vender por partes, tiene que hacer este trámite de individualización, y cada parcela, pongámosle, tiene que tener su matrícula individual. Lo que yo decía, o a lo que me refería, es en el caso, por ejemplo, de que yo, por ejemplo, compre, no sé, un terreno de estas constructoras del Urubó, qué sé yo, y que lo esté pagando a plazo, ya están con la matrícula individualizada, pero Ya, todavía está bien. no hice mi derecho propietario. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque quiero evitarme ese gasto de hacer la transferencia. ¿Para qué? Si lo voy a vender. Entonces, lo que se hace ahí es una cesión de derechos al momento de que encontrés, por ejemplo, un comprador que quiera comprar. Obviamente, vos tenés como agente, tenés que especificar de que se va a hacer una cesión de derechos, de que el vendedor todavía no hizo su derecho propietario, pero que la constructora está de acuerdo en que se haga esta cesión para que directamente
es como si el comprador le esté comprando a la empresa, digamos, ¿no? Entonces una cesión es más que todo para que el vendedor no pague esa transferencia si lo está vendiendo. Pero ahí hay que tener cuidado y revisar de que todo esté en orden, tener esa certificación de que el propietario no debe ninguna cuota y que se va a realizar y que la empresa constructora le va a autorizar esa cesión de derecho. Muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Diana. Ya nos hemos pasado el tiempo de 1 hora, 10 minutos. Ha sido muy interesante tu charla y bueno, seguramente vamos a tener que tener alguna otra sesión para hablar de los problemas ya personales o normales que aparecen en este rubro, que bueno, son muchísimos los casos particulares. Gracias a todos por su asistencia también y